bienvenidos a Santiago Sí. Hoy vamos a hablar en el programa sobre ortodoncia. ¿Cuánto tenemos que aprender sobre ortodoncia? Porque ortodoncia es algo que hasta hace nadita simplemente asociábamos a la adolescencia. ¿No es así? Juan Carlos Pérez Varela, especialista en ortodoncia, doctor en medicina y cirugía. Hasta hace nada, la ortodoncia era algo que llegaba con la adolescencia. Sí, la verdad que clásicamente se asociaba aparatos a adolescencia. Hoy afortunadamente, Niñas de chichos sí, con los brackets y era como una imagen incluso de alguien feo, nerd, ¿no? sí, sí. La verdad que desgraciadamente se asoció mucho esa imagen de Sí, la niña adolescente con los granitos y sí. los braques metálicos. Hoy afortunadamente, por supuesto, ya no hay límite de edad para la ortodoncia. Tenemos pacientes desde todas las edades, desde los 6 hasta los 60 años. Tenemos pacientes que usan braques. Y hoy afortunadamente los braques son mucho más estéticos. Tenemos braques que son mucho más estéticos que los clásicos metálicos de toda la vida. A mí lo que me llama la atención, o lo que me llama la atención de un tiempo a esta parte, es, por ejemplo, la gente mayor, ¿no? Gente con, lo que dices tú, 60 o 60 y pico años, gente que a lo mejor ya pasó una jubilación y de repente verlos porque te fijas, porque es lo que dices tú, son muy discretos, llevando una ortodoncia. Sí, bueno, lo que hay que decir es que los dientes, lo mismo que pasa con casi todo el organismo, al ir envejeciendo se van apiñando y se van desgastando con la edad. Hay gente que en su momento, yo Ah, esto recuerdo, no lo sabía. sí, 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 sí. Lo mismo que todo se cae, la piel se arruga, los dientes se van apiñando con la Todo edad. se cae y ya las cosas no se vuelven a poner en el mismo sitio, ¿eh? Bueno, los dientes los podemos poner, Los dientes sí, afortunadamente. bueno, Sí, menos para mal. eso estamos los ortodoncistas, para recolocar los dientes. Pero que sí que es algo fisiológico que con el paso de los años, los dientes, sobre todo los inferiores, se van amontonando. Entonces, bueno, hay gente que llega a un cierto momento, pues decide que quiere tener los dientes bien colocados, sea por salud, porque quiero decir que unos dientes bien colocados significa que puedes tener mucha mejor higiene, con lo cual puedes evitar enfermedad periodontal. Unos dientes que encajan bien, los superiores con los inferiores, vamos a tener menos desgaste y muchas veces vamos a tener menos problemas de la articulación, que es el hueso está unido al resto del cráneo en una articulación que se llama articulación temporomandibular. Si los dientes superiores no encajan bien con los inferiores, puede dar lugar a desgaste de dientes y a dolores en la zona aquí de la mandíbula, incluso del cuello, que muchas veces el paciente no asocia a un mal encaje de los dientes. Pero también esto de la ortodoncia tuvo como una evolución, yo creo que a peor, me refiero. Sí que hubo un primer momento en que, una evolución digo a nivel social, porque sí que un primer momento era algo por salud, ¿no? Que se le ponía a los niños niñas en la adolescencia, pero hoy en día también se asocia mucho a un nivel estético, se está como haciendo hincapié en la parte más superficial de la ortodoncia, que está muy bien, ¿no? Que todos queremos lucir lo mejor posible, pero hay un fondo que es el más importante, creo yo, que es el de la salud, ¿no? Lo Por que dices supuesto. tú, una buena colocación de dientes permite una buena limpieza, permite tener en el futuro menos problemas. Cuando estamos hablando de una enfermedad periodontal es que nos estamos cargando el hueso de la... Efectivamente, efectivamente. Bueno, tú lo estás diciendo claramente. La ortodoncia, aunque clásicamente se creía que solamente era estética, no es solamente estética, es salud. Y nosotros queremos que esto quede muy claro, que poner un aparato de ortodoncia no es solamente para alinear los dientes, que es el primer objetivo, también es para mejorar el encaje de los dientes superiores e inferiores, también es para mejorar la estética de la sonrisa, es para que el estado periodontal esté muy bien a largo plazo y en muchos casos que hacemos tratamientos combinados de ortodoncia y una cirugía de los huesos de la cara que se llama ortognática, vamos a incluso mejorar el encaje y el aspecto facial del paciente. Eso es fascinante, ¿eh? Eso lo quería dejar para un poco más adelante, pero ya que lo sacas ahora, lo hablamos, que aquí esto es como una conversación, no tenemos así un orden establecido. Me parece bien, O me sea, gusta. gracias a la ortodoncia y a una pequeña cirugía interna, ¿no? Puedes lograr cosas tipo que desaparezcan ojeras. Me estoy Bueno, yendo ya un poco al extremo, ¿no? A lo más, al eslogan que vende más. bueno, sí, es así. A veces hay pacientes que tienen la mandíbula, que es el hueso este de abajo, muy grande, sobresale mucho, o Sí. el hueso de arriba muy grande, que es cuando los típicos niños que tienen muy hacia adelante. Si esos pacientes los tratamos durante el crecimiento, lo que vamos a hacer es un tratamiento ortopédico. Ponemos una serie de aparatos, que suelen ser de quitar y poner, que potencian el crecimiento del hueso de abajo o el de arriba, o podemos ensanchar el hueso arriba, y entonces corregir y modificar o redirigir el crecimiento de estos huesos. Cuando el paciente ya es adulto, y por lo que sea, porque no ha tenido la oportunidad de hacer ortodoncia en su momento, porque no ha funcionado bien la ortodoncia, ya no podemos redirigir el crecimiento, con lo cual hay que hacer cirugía sobre esos huesos.
Entonces lo que solemos hacer es hacer tratamientos combinados con braques y cirugía. Si la mandíbula esta es muy pequeña, se corta el hueso y se lleva hacia adelante. Si el maxilar, el hueso de arriba es muy pequeño, se corta y se lleva hacia adelante. Y si es muy estrecho, se hace un pequeño corte y se ensancha. Esto, por supuesto, va a cambiar tanto el encaje de los dientes como el aspecto estético de la sonrisa, pero también el aspecto facial. Y está descrito en la literatura, y hoy en día está muy de moda, que en muchos de estos casos mejora mucho la calidad de vida, porque si los huesos están muy hacia atrás, se da un proceso patológico que se llama apnea del sueño, Sí. que significa que muchos pacientes respiran mal porque tienen muy estrechadas las vías respiratorias, y esto realmente es un verdadero problema médico y social, y estos pacientes, al avanzar el maxilar y la mandíbula, vamos a mejorar mucho las vías respiratorias, y son pacientes que muchas veces tienen que estar conectados a una máquina, tienen que estar con un respirador, y mejora muchísimo tanto el aspecto facial, como la oclusión, como la sonrisa, pero también mejora mucho su calidad de vida porque dejan de roncar y respiran mucho mejor. O sea, hay, como en todo, insistimos, hay una vertiente estética, pero hay una vertiente muy importante, que para eso este señor es doctor, que es la de la salud. Por supuesto. Que básicamente es para lo que estudiarías, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántos brackets le pusiste a gatos en...? Bueno, realmente es una cosa que me preguntan mucho, porque me hace después de mucha que gracia. hice medicina y odontología en la USC, hice ortodoncia en la Universidad de Valencia y me fui a Estados Unidos. Yo en aquel momento, cuando estaba en Valencia haciendo ortodoncia, el que era mi jefe allí, que se llamaba José Antonio Canet Brusela, al cual le debo mucho de mi formación, pues yo leía artículos de un autor americano que tenía un nombre muy raro, que se llamaba Zeb Davidovich. Ajá. Por supuesto, era de origen judío. En aquel momento era el catedrático de la Universidad de Ohio. Y yo le dije a mi jefe, le llamábamos Cucho, a pesar de que le teníamos mucho respeto, Cucho, a mí me gustaría hacer un trabajo de investigación sobre biología del movimiento dentario. Él me dijo, perfecto. Yo acabé en Valencia, mandé una carta a Estados Unidos, que en aquel momento no había mail. Mandé una carta que tardaba un montón en contestar. Me contestaron que me aceptaban y yo me fui con mi maleta allí a Ohio, a un campus que se llama Columbus, era la Ohio State University, es la universidad estatal más grande de Estados Unidos, y allí me encontré un laboratorio de investigación, con un proyecto de investigación que se le ponían braques a gatos para ver qué efecto producía sobre los distintos tejidos. Y era curioso porque, claro, para valorar los efectos de la ortodoncia, los dientes tenían que estar muy limpios, con lo cual teníamos que cepillarle los dientes todos los días a los gatos. La verdad que fue una experiencia muy buena, y Zed Davidovich, que era de origen judío, como muchos profesores e investigadores de Estados Unidos, tenía una historia muy curiosa porque él había estudiado odontología en Tel Aviv, su padre era dentista en Tel Aviv, se había ido a hacer en Harvard ortodoncia y se había quedado de chairman de distintos departamentos de Estados Unidos. Y de hecho varios de los biólogos que había allí también eran de origen judío. Y todos se contaban las historias familiares, que son, la verdad que siempre que me encuentro judíos por el mundo, es curioso las historias que cuentan de pues, cómo han ido migrando y algunos durante la Segunda Guerra Mundial han ido a Estados Unidos y te cuentan todas sus historias. Al final tú familiares. también hiciste un círculo, ¿no? de migración, volviste otra vez a... Es más, acabas de volver exactamente a donde vivías antes, sí, ¿no? Sí. Sigues al espacio físico, que es bueno, en el centro de la ciudad, pero es lo que dices tú, Santiago, Valencia, Estados Unidos, vuelves aquí y después de todo ese recorrido tienes la espinita clavada que en España todavía no se reconoce la especialidad de ortodoncia. Sí, es curioso. Bueno, decir que soy el presidente de la Asociación Española de Especialistas y nosotros estamos constantemente luchando porque se reconozca la especialidad en España, porque solamente España y Austria son los únicos países donde se reconoce la especialidad. La especialidad de ortodoncia es una especialidad como puede ser pues, la ginecología o la oftalmología. Hoy en día un odontólogo que hace una carrera de 5 años termina la odontología, tiene su título de odontólogo, y normalmente lo que se hace es una formación universitaria o en centros acreditados durante 3 años para ser especialista. Él no está reconocida, aunque sí que hay centros donde se forman especialistas en España. El Ministerio no te emite un papel que dice especialista en ortodoncia, lo mismo que te lo puede dar el especialista en ginecología o en oftalmología. Lo que supone es que muchos españoles o jóvenes que acaban sus másters de especialización en España, cuando van a trabajar a Europa, muchas veces tienen muchos problemas. Recibimos muchas cartas en la Asociación Española de Especialistas en Ortodoncia pidiendo apoyo porque no pueden trabajar de especialistas, tienen que trabajar de odontólogos generales. Entonces nosotros creemos que no es justo que solamente por la falta de un reconocimiento pues que esta gente no puede trabajar como especialista. Pero bueno, yo creo que ahora se está en el buen camino para conseguir la especialidad. Se está trabajando tanto la Sociedad Española de Ortodoncia como la Asociación Española como el Consejo General de Odontólogos. Yo creo que todo el mundo está en la predisposición que salga adelante la especialidad y yo espero que
en breve la podamos tener reconocida por el Ministerio. Tú eres miembro también de The Angel, ¿cómo se pronuncia esto? De Angel Society. Es The Angel Society of Europe. Vale, y la gente dirá, ¿y esto qué es? Pues esto es una cosa muy interesante, que a mí lo que más me llama la atención, más que decir que pertenece a una sociedad europea, que el nombre lo tiene en inglés, que es así como... Lo más chulo de esto, para mí, es que 2 veces tus compañeros de esta sociedad eligieron casos tuyos como los mejores. Esto tiene un poco como de serie de televisión, ¿no? De esto que veíamos al Dr. House resolver de manera magistral un problema, ¿no? Que era un poco esto. Pues esta sociedad, a sus miembros, que después explicaremos cómo se entra en esta sociedad, que también es una cosita bastante complicada, pues 2 veces eligieron 2 casos tuyos como ejemplos, no sé si de toda Europa. Bueno, eso te lo explico. Explícamelo. La Sociedad Angle Europea, bueno, te puedo contar un poco la historia porque es curiosa. Angle, se pone Angle, es teóricamente el padre de la ortodoncia moderna y contemporánea. Era un médico y odontólogo americano de principios de siglo que vivió en distintas ciudades americanas y fue un poco el creador de la ortodoncia moderna, bueno, digamos, porque hasta ese momento se hacía todo con aparatos Edward Angle. Sí. Se hacía todo con aparatos de quitar y poner, removibles, y además creó la primera escuela de especialistas en Estados Unidos. Lo hizo en su propia casa, que iba formando poco a poco especialistas, y fue un poco el padre de la ortodoncia contemporánea. A raíz de que Angle se murió, pues se creó la Sociedad Angle Europea, Angle Society Americana primero, y después se creó la Europea. Entonces, digamos que nosotros nos reunimos siempre... Ya que estás contando esto, entrar en esta sociedad no es nada fácil. Vas pasando como unos exámenes a lo largo de años incluso, ¿no? Sí. La verdad que nos reunimos siempre, ahora te cuento un poco la historia. Nos reunimos siempre en un pequeñito pueblo del Tirol austríaco. Fíjate tú, no es como el Club Bilderberg ni nada, que no tiene nada que ver, es que parece, pero es un hotel, que siempre es el mismo, en el Tirol austríaco, un pueblecito que se llama Goin, que está al lado de Innsbruck. Viajamos a Múnich en avión y desde allí vamos en coche por las montañas. Allí, como dirían los jóvenes, allí se corta el bacalao de la ortodoncia. Bueno. en ese pueblecito del Tirol. No, es el Club Bilderberg de la ortodoncia ni nada, pero bueno, allí es que prácticamente no hay nada más que hacer que hablar de ortodoncia. Entonces, durante esa semana nos reunimos, tenemos nuestras sesiones clínicas y científicas de 8 de la mañana a 12 y después hasta las 5 o 6 de la tarde. Y también pues estamos una semana entera conviviendo, comemos, cenamos, desayunamos juntos, incluso estamos en el jacuzzi juntos. Entonces nos crea un vínculo como familiar. Como tú comentabas, para entrar a esta sociedad, primero te tienen que invitar, ¿no? Según tus méritos científicos o clínicos, académicos. Y entonces pasas una serie de escalones que te tienes que ir examinando y tienes que estar como 6 o 7 años examinándote, presentando casos clínicos y presentaciones tipo orales, todo por supuesto en inglés, para que puedas ser miembro activo de la Sociedad Angle Europea. Primero pasas a provisional, a los 3 años ibas pasando todo lo que te van marcando, y después a los 6 años eres miembro activo de la Sociedad Angle Europea. Y habrá gente que se quede en el camino. Mucha gente se quedó en el camino. De hecho, yo recuerdo en mi grupo empezamos 4, éramos un alemán, que es un famoso ortodoncista, no voy a decir el nombre, me parece que era un belga, un noruego y yo, y al final solo nos hicimos miembros activos, el noruego y yo, que es como mi hermano dentro de la sociedad, que es una persona, Espen Ferovic, que es una persona que es profesor en Oslo, y es una persona a la que quiero mucho y es como mi hermano dentro de la sociedad. Y la verdad que es un orgullo estar ahí y sobre todo que me ha enseñado muchísimo, he aprendido muchísimo de mis compañeros y año tras año tú te esfuerzas para presentarlo mejor, con lo cual tienes mucha capacidad autocrítica con tu trabajo y tus presentaciones y tus casos, y la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo a mejorar y a superarme día a día. Yo le debo muchísimo a la Sociedad Angle Europea. ¿Y 2 años presentaste 2 casos? Sí, después de cuando tú eres miembro activo, todos los años tienes que presentar o un caso clínico o una presentación. Los casos clínicos se dejan en una sala y por votación secreta de todos los miembros eligen cuáles creen ellos que son los casos más interesantes o que les gustan más. Y la verdad que tuve la gran suerte que 2 años pues, eligieron mis casos y los tienes que presentar para discutir en la asamblea. Que es un orgullo pues, que un gremio como este pues, se elija. Y sin desvelar nada de la intimidad, lógicamente, de las personas que formaban parte de esos casos. Uno de los casos, uno al azar, ¿de qué trataba? Bueno, yo recuerdo que uno era una clase 3 esquelética de una paciente adulta que tenía una mandíbula grande, que la traté solamente con una extracción de una pieza inferior sin hacer ningún tipo de cirugía. Y la otra también era una clase 3. ¿Cómo? Con una extracción de un premolar abajo. O sea, tenía Tiene una mandíbula más grande. Más grande, y simplemente sacando... un dientecito abajo, conseguí compensarle ese problema esquelético. ¿En serio?
Sí, pues se puede hacer. Bueno, claro, tú lo puedes hacer, pero me parece fascinante. Bueno, necesitas una serie ya, ¿eh? Para nosotros es que es una cosa tan habitual, claro. Claro. Y la otra era también una clase 3, pero tratado con un nuevo protocolo que estamos intentando hacer, con una cirugía que se hace en la maxila, pero con anestesia general y sedación, para intentar evitar la anestesia general de la cirugía que se hace en muchos centros. O sea, tú por lo que entiendo, tu manera de actuar, tu manera de intervenir, es tratando de intervenir lo menos posible. Claro. Cuando hay problemas esqueléticos yo intento buscar soluciones de todo tipo para mis pacientes. Hay pacientes que por motivos personales, por motivos de trabajo o incluso por motivos económicos, porque hay casos que a lo mejor no los cubre la Seguridad Social, pues no pueden afrontar los costes o personalmente no pueden porque están trabajando, no pueden estar mucho tiempo de baja. Entonces intentamos buscar soluciones para todo tipo de pacientes y todo tipo de situaciones. Y por eso intentamos hacer todo tipo de tratamientos, incluso intentamos pensar nuevas opciones de tratamiento que puedan solucionar estos problemas. Qué maravilla, cómo es el mundo de la ortodoncia. E insisto, todavía es una especialidad no reconocida aquí en España. Hacemos un pequeño parón nesta conversa con Juan Carlos Pérez Varela y continuamos a hablar de ortodoncia. Y lógicamente hablaremos de esa ortodoncia que ustedes no saben, que mucha gente está llevando hoy en día, pero porque se lleva realmente por dentro. No se muevan y lo explicamos ahora. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Estaba a pensar que as cousas que aprendo contigo, aquilo de máis vale comprarlle un traxe que mantelo. Non, isto falámoslo despois. Vale. Máis vale comprar un traxe que mantelo, podemos dicir a partir de agora. Comes máis cun oso formigueiro. Sí, non tan rápido, pero... Ti liches o dato? Sí, pero ti liches a velocidade. A velocidade non ligo o dato que é que Pois logo falamos un oso disso, sí. formigueiro fai honra do seu nome porque nun día pode chegar a comer 35.000 formigas. 35.000 formigas. Pero date conta que as formigas son pequenas, Xa, muller, pero madriña. Imagínate en pipas. Bueno, despois falamos Despois logo. falamos porque María abriu aí un interese na miña vida que eu descoñecía, que é pola natureza e cada semana está Polos animais. Polos animais, sí. Eu, como vin que che gustaba moito a semana pasada, pois... O semana pasada falamos de ollos, hoxe imos falar de bocas de animais. Pero antes de todo isto, imos falar de algo como moi noso, que é a emigración a través dun libro. Efectivamente, Xosé Manuel Núñez Seixas publica en Galaxia O soño da Galiza ideal, estudos sobre exiliados e emigrantes galegos. O autor Núñez Seixas é catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de aquí, sí, pero agora está en excedencia, e tamén é catedrático de Historia Contemporánea de Europa nunha Universidade de Múnich. El aquí recolle seis traballos que foron publicados anteriormente noutros volumes ou en revistas entre o 2001 e o 2015 e que teñen como denominador común pois o que foi o exilio galego. Pero, bueno, de moitos puntos de vista, conexións entre o exilio galego e o irlandés, non creo? Sí, en realidad, mira, dos 6 traballos, 3 son específicos de autores referidos a autores galegos, é dicir, Rosalía de Castro e os emigrantes galegos. Sabes que Rosalía escribiu moito alrededor dese tema, a pesar de non estar ela... Pois outro é sobre Castelao e outro sobre o Blanco Amor. Sobre o Blanco Amor, efectivamente. Despois fai esa comparación que distí entre os galegos e irlandeses na diáspora. E os outros dos temas un é Itinerarios exiliados sobre a especificidade do exilio galego do 36 e notas sobre o exilio galego en Europa entre o 39 e o 75. Moi interesante, 3 traballos compilados neste volume da colección Memoria de Galaxia de Núñez Seixas, O soño da Galiza ideal, estudos sobre exiliados e emigrantes galegos. E agora imos rachar un pouco ca dinámica habitual da sección, porque sempre falamos e sempre dicimos, eu sempre presento como, e agora María vai nos falar de 3 novidades en galego. Pois esta non é en galego. Non é en galego, pero elexímola porque sí ten que ver con nós. Titúlase La buena muerte, de Javier Arribas, é unha novela, realmente, pero é unha novela
que nos mostra como era o Camiño de Santiago e as súas diversas personaxes durante o século XIII. Bueno, dicir que o protagonista xa é un home cun oficio curioso. O protagonista é Guillén, que é un verdugo dun pobo da Gascuña francesa, que por avatares do destino vese liado aí nunha intriga política, entón ten que facer o Camiño de Santiago. El vai a facer o Camiño de Santiago para descubrir uns documentos. Ao final é como un thriller ambientado no século XIII. Pois sí. Fai o Camiño de Santiago uníndose a outros 5 personaxes, 4 homes e unha muller. Pero a muller, que isto é moi dese tipo de novelas, a muller, claro, lóxicamente, no século XIII, unha muller soa con homes no camiño, eso podía ser... Claro, pois vai embozada no seu manto para disimular a súa condición femenina e agocha máis do que se pode esperar, digamos, non? Pero, bueno, o que fai é eso, está bastante ben documentado e é un reflexo dos distintos personaxes que andaban polo Camiño de Santiago nesa época e todos os perigos que tiñan que enfrontar. Pois La buena muerte, de Javier Arribas, que é o autor de Los círculos de Dante, como dicíamos, un verdugo que se chama Guillén, ten que facer o Camiño de Santiago para desvelar un misterio. Isto é como un thriller, eso ambientado no século XIII, con diferentes personaxes de como se enfrontaban a eso, ao Camiño de Santiago. Imos cos animais, a natureza. Pois sí, a outra semana presentamos ollos e como vin que che gustaba moito, esta semana traemos bocas. Encantoume. Eu creo que che vai gustar máis o de ollos que o de bocas, É que o de bocas doume, bueno, é que me chamaron moita... mucha atención o do oso formigueiro. O oso formigueiro. Porque pode comer ata 35.000 formigas nun día. O que eu te dicía da velocidade é que pon que a súa longuísima lingua que pode sacar e meter ata 3 veces por segundo en busca de alimento. Este é o formato, repito, o formato de ollos, boca, pois collen un animal, ten unha ilustración así central bastante importante, sitúa onde vive o animal, e aquí é onde se centra máis que nada nas características e curiosidades da súa lingua. A ver, máis. Cal máis te gustou? Esta balea... Bueno, a balea chamou moita atención porque a balea, polo visto, que fai é... multiburbullas, sí. Van multiburbullas, non os peixes... Non ven, claro, cando anda burbullas, van para a superficie e o que fai a balea corcovada é... Ali é onde os... Claro, papa todos, claro. Efectivamente. Despois creo que che gustou moito o vampiro. O do vampiro do un asco, o sea... Pero tarda 2 horas, polo menos, en elegir calquera presa. Sí, cando vexan un destes hai que marchar. Ornitorrinco tamén tiña algo así como curioso. Non, a mí chamoume o... A ver. Chamou a atención tamén o flamengo, o da cuberta, que o flamenco de aquí, un flamenco adulto necesita comer uns 50.000 pequenos animais cada día, polo que ten que dedicar moito tempo a procura do seu alimento. Bueno, te queixabas dos 35.000 de formigas, pois 50. Pero hai outro, non sei se era ornitorrinco. Non, entón non sei cal era. Eu teño aquí o cocodrilo africano, que tamén me chamou a atención. Efectivamente, que as mandíbulas do cocodrilo teñen uns músculos tan poderosos que a forza da súa traba é considerada como a maior do reino animal e que os científicos creen que é incluso superior á forza das mandíbulas do extinguido Tyrannosaurus Rex, como para toparse cun cocodrilo africano. O Tyrannosaurus Rex, que nas pelis de Jurassic Park era o peor, pois non, que pensábamos os cocodrilos... Os cocodrilos africanos son Pero peores. había un que non sei cal era, a piraña... a lamprea, que asco. Non, pero non sei cal era que necesitaba chegar a comer, non sei se eran os flamencos, non sei se eran, un que necesitaba chegar a comer o seu propio peso. Ai, sí, pero non, a mitade era o vampiro, que pode ser. A metade do seu propio, un vampiro adulto toma diariamente uns 15 gramos de sangue, o que equivale a metade do seu propio peso. Sí. Te imagínate comer a metade do teu peso todos os días. Mi madriña. Bueno, gustaron as bocas, pero creo que che gustaron máis os ollos. Os ollos deronme menos aprensión, pero bueno, que conste que este libro son curiosos. Grazas ás ilustracións e o deseño que teñen, son as auténticas maravillas, tanto bocas como ollos. Que nos faltaría? Peso, mellor, haberá máis? Bueno, eu creo que xa presentamos un de María Solar que teñe uns pés perfectos. Sí, teno, María.
Factoría K de libros, bocas, animais extraordinarios de Xulio Gutiérrez e Nicolás Fernández. La Buena Muerte, un thriller no século XIII ao longo do camiño de Santiago dun verdugo que ten que percorrer ese espazo terrestre, bueno, camiño, e descubrir cousas, se vai acompañado de diferentes personaxes. E O soño da Galiza ideal, de Núñez Seixas, recolle, compila 6 traballos xa publicados entre 2001 e 2005, falan de referente á emigración, pero tocan temas tan importantes ou tan característicos como Rosalía, Castelao, Blanco Amor ou as conexións entre os irlandeses e os galegos. Gustaronme moito. Bueno, sempre che digo o mesmo, pero é certo. A ver si conseguimos... Eu creo que a semana pasada sí que te emocionaches co de ollos, entonces a ver si sí, este vou un pouco revolto, este vou con da lamprea e o vampiro. No. Bueno. Hoy en el programa contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Pérez Varela y estamos hablando de ortodoncia. Decir una cosa, que en la clínica no estás tú solo, también está tu mujer. Sí. Claro, aquí no hay una gran mujer detrás de un gran hombre, sino que hay dos grandes profesionales trabajando mano a mano. Está Bea también. Por supuesto, es una gran mujer y yo la verdad que me considero muy afortunado de estar con ella y por supuesto que trabaje conmigo. La pregunta del millón, aunque tú ya lo dijiste antes, ¿es cara la ortodoncia? Pues realmente yo creo que no es cara para todo lo que... Pero se hizo mucho negocio con el mundo de la ortodoncia. Hubo muchas, bueno, lo vimos hace nada, todas estas clínicas franquiciadas, ¿no? Que se vinieron abajo y mucho del negocio era con el mundo de la ortodoncia. Bueno, el negocio de muchas de estas clínicas era no solamente la ortodoncia, era la implantología, la prótesis, la endodoncia, era un poco todo. Es una manera mercantilista de ver la odontología. Quizá, claro, yo no sé si es porque soy médico, por la formación que me dieron, o porque soy odontólogo, no sé, quizá yo veo desde un punto de vista no tan mercantilista. Yo me considero más profesional de la salud que empresario. Entonces quizá, hombre, es mi manera de vivir, evidentemente, pero mi principal objetivo es solucionarle los problemas a mis pacientes y dar calidad, más que sea un negocio para ganar dinero. Muchas de estas franquicias, pues quizá están montadas por empresarios que no son sanitarios y que la visión que tienen ellos es solo quieren analizar números. Pero hablemos de ti. ¿Es caro? No, realmente yo creo que no es caro, porque además, bueno, desde luego si lo comparamos con otros países de Europa, yo creo que la ortodoncia, los tratamientos de ortodoncia en España creo que son de los más baratos dentro de la Comunidad Económica Europea, por supuesto si lo comparamos con Estados Unidos. Es muy variable el precio de un tratamiento de ortodoncia, no hay un tratamiento estándar. Esto dice, es que un tratamiento de ortodoncia vale 2.000, vale 3.000, pues no, pues es que hay tratamientos que valen 1.000, otros que valen 2.000 y otros que valen 3.000. Bueno, es que aparte tú tratas, y el futuro nos va a llevar a eso, a tratar cada ortodoncia de una manera individual. Claro, por supuesto. De cara al futuro, evidentemente, bueno, los precios también dependen un poco del tipo de tratamiento y del tipo de aparato. No es lo mismo que si un tratamiento con ortodoncia lingual, que es la ortodoncia que va por dentro, que no se ve absolutamente nada. Que esto los braques hay que hacerlos, nosotros lo llamamos customizados, es decir, que los hay que hacerlos a medida. Nosotros hoy en día, como hacemos los braques linguales, que van por dentro, hoy en día tenemos un escáner intraoral, en vez de hacer la pasta esta con el alginato, tenemos una maquinita que tiene una cámara, que la vas pasando por toda la boca, y digitalizamos los dientes. Esto lo enviamos a Alemania, que es donde nos hacen los braques, y nos mandan a la semana o 2 semanas, nos mandan los braques. Hechos a medida, porque las caras de la parte de atrás de los dientes son diferentes en cada paciente. Entonces no podemos hacer braques, no podemos utilizar los mismos braques para todo el mundo, con los cuales hay que hacer braques individuales para cada paciente. Con lo cual los costes de este proceso es más caro que si utilizamos los braques por la cara de delante. Pero esto será un poco el futuro, ¿no? El futuro del 3D tendrá mucho que ver en la fabricación de brackets. Sí. Nosotros, de hecho, ya el escáner intraoral lo tenemos desde hace un tiempo y lo estamos utilizando muchísimo. Incluso para hacer tratamientos combinados de ortodoncia y cirugía, hacemos un TAC o un CBCT, lo unimos con el escáner intraoral y hacemos todo el proceso, ya lo hacemos virtual. Y esto es claramente el futuro, hacer todo en 3D. En muchas clínicas ya se está haciendo y yo creo que la tendencia natural es que toda la tecnología que tengamos va a ser en 3D y lo vamos a manejar desde la clínica y todos los aparatos van a ser a medida para cada paciente.
pero no confundamos las piezas que son casi transparentes con los brackets intraorales, ¿no? Claro, es diferente. Es diferente. Los brackets que son casi transparentes, que se llaman brackets cerámicos, porque son de una cerámica, van por la parte de delante del diente. Y esos son muy transparentes. Nosotros tenemos ahora unos brackets que la verdad que son muy transparentes, son muy estéticos. Que sea solo un arco, porque los brackets van con un arquito. Si ese arquito es de color blanco o transparente, prácticamente son imperceptibles. Claro. Prácticamente no se verían los brackets. Hombre, hay gente que no quiere que se le note absolutamente nada. Ahí ya entra la ortodoncia lingual, la que va por detrás, que supone más costes para el paciente, pero la ventaja es que puede pasar totalmente inadvertida. Nadie se entera de que tú llevas brackets. ¿Por qué en el momento en el que estás, con todo lo que llevas trabajado, acabas de ser padre, quiero decir que ya son más responsabilidades todavía, ¿por qué esa necesidad de seguir aprendiendo? Y no de seguir aprendiendo ya desde un punto de vista cómodo, ¿no? Desde tu despacho, consultando esa puerta al mundo que es Internet, sino viajando, trayendo incluso, organizando aquí. ¿Por qué esa necesidad constante? Hombre, de acomodarte y aburguesarte un poco. Hombre, la verdad que yo recuerdo que desde siempre, ya cuando estaba en el colegio, que yo estudié aquí en el Colegio La Salle, ya recuerdo que yo siempre tuve un gran afán de superación y de superarme y de intentar hacer las cosas cada día mejor. Desde luego, la profesión médica tienes que estar muy al día, porque esto va muy rápido todo, están saliendo cosas nuevas, y si tú quieres estar un poco al día, intentar dar los tratamientos de última generación a tus pacientes, y lo mejor a tus pacientes, tienes que esforzarte mucho. Si te acomodas, evidentemente puedes ir haciendo lo mismo que llevas haciendo toda la vida y que te funciona. Pero yo creo que tenemos que estar al día de todo lo que está saliendo nuevo, intentar incorporarlo a nuestros pacientes o incluso intentar aportar cosas nuevas al resto de la comunidad profesional sanitaria o ortodóntica. Yo creo que es nuestra obligación moral por nuestros pacientes. Todos necesitaríamos en algún momento vital ponernos unos brackets, hacernos algún proceso menor o mayor de ortodoncia. Bueno, está claro que, como comentamos antes, que es muy raro el paciente que no necesita ortodoncia, ni desde el punto de vista estético, ni desde el punto de vista de la salud periodontal, ni desde el punto de vista oclusal. Ya te digo que la mayor parte de los pacientes tienen algún grado de apiñamiento, sobre todo los incisivos inferiores. Si tú quieres tener una perfecta higiene de esos dientes, poder cepillarte perfectamente, que no se te queden restos de placa, que no tengas riesgo de enfermedad periodontal, que tus dientes encajen perfectamente, y como no, tener una sonrisa bonita, porque no hemos hablado del valor de la sonrisa, pero la sonrisa tiene un valor indudable en la vida. ¿Cuánta gente se saca fotos medio sonriendo con los labios cerrados, claro, o se tapa la boca? Qué importante es la sonrisa para el día a día de muchas personas. Pues es verdad, la sonrisa transmite felicidad. Cuando somos felices sonreímos. Y yo ahí considero que no es una cuestión estética, considero que es una cuestión de salud, de salud psíquica. Sí. Es curioso porque yo a veces veo las fotos de mis pacientes al principio del tratamiento que están sonriendo y al final, y sonríen de distinta manera. Porque una cosa son los dientes estos blanco nuclear totalmente artificiales, que eso no tiene nada... Eso no nos gusta, Nada que ver. Yo todos los odontólogos que conozco, es muy raro que alguno me diga que le gustan los dientes del color de tu camisa. O sea, sí, no. Es raro. Normalmente apostáis por el color que tenga cada uno en su diente. Pero sí que es cierto que una sonrisa es muy necesaria. Para levantarse con una sonrisa y no tener miedo a sonreír. Por supuesto, yo creo que la gente que sonríe más, pues al transmitir felicidad se hace más agradable estar con... Yo creo que todos intentamos rodearnos de gente que nos hace felices, nos da energía positiva, que sonríe más. Bueno, ya desde el punto de vista laboral está más que demostrado que si los empleados sonríen a los clientes, aumentan las ventas. Claro. Esto no me lo he inventado yo. Hay miles de libros como los clásicos de Omandino, del Carnegie, que demuestran que aumentan las ventas. E incluso hoy en día lees que es más fácil, en época de crisis es más fácil conseguir trabajo si tienes una sonrisa bonita. Porque todo el mundo, todos los empresarios saben que si un empleado que tiene una sonrisa bonita y sobre todo que sonría más, pues se le va a hacer más agradable a los clientes. Y entonces, pues eso aumenta las ventas. Una cosa tan sencilla como eso. Sonriamos y sobre todo seamos grandes profesionales. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Espero que vuelvas, porque era la primera vez que venías aquí y a este programa, sí. y nos quedaron muchas cosas. Pues la verdad que me ha encantado estar aquí y he estado muy a gusto contigo. ¿Cuándo tienes que volver al Tirol?
Pues la última semana de enero, siempre es así. La última semana de enero, pues ya tenemos una excusa para que vuelvas y nos cuentes tu nuevo viaje a esa reunión de gurús de la ortodoncia. Que no es el Club Bilderberg, ¿eh? No, que no lo es, que no lo es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pois esta foi a conversa con Juan Carlos Pérez Varela, que é especialista en ortodoncia e doutor en medicina e cirurxía, aquí en Compostela. Non lle perdan a pista. Nos marchamos, estamos en Santiago, si en Correo Televisión. Sexan moi felices.